PowerPoint, que esto es lo que vamos a transformar en un PDF y lo van a tener. Es decir, para estudiar es estos PowerPoint que van a ver ahora y el texto, que es la guía de trabajos prácticos, tal cual existe para hacer los trabajos presenciales, pero bueno, como tiene mucha teoría, van a utilizarlo como texto de estudio eso. Pueden buscar más información, pero con eso inclusive sobra. Hay cuestiones, yo después les indico, que no necesitan estudiarla. Por ejemplo, todo el funcionamiento que me acuerdo en este momento, de cómo las distintos, el mecanismo de la contracción muscular con todo el detalle, no es necesario estudiarlo. Después ustedes tienen que juntar esto con la teoría de cada sistema, ¿no? Pero en principio esto es la base histológica para los distintos sistemas. Bueno, como sabemos o no sabemos, los tejidos, son un conjunto de células ordenadas para un determinado funcionamiento. Y los órganos, en el caso de los animales, son diferentes tejidos asociados y coordinados para cumplir determinada función. Por ejemplo, un estómago lo consideramos que es un órgano, distintos órganos, y los conjuntos de órganos forman los sistemas de órganos, que son esos sistemas los que van a estudiar en las clases técnicas. Nosotros vimos o no vimos cómo, bueno, sí vimos que existen animales unicelulares y multicelulares. Se supone que los primeros seres vivos, los primeros sistemas con vida, que podemos considerar con vida, fueron organismos unicelulares, y que a partir de organismos unicelulares en la evolución se fueron generando, entre comillas, organismos multicelulares. Además de multicelulares, los organismos, por ejemplo, los animales, nosotros vamos a estudiar fundamentalmente la histología de los tejidos del cuerpo humano y de animales muy cercanos a los seres humanos, ¿no? Son organismos, entonces, los animales, los mamíferos, por ejemplo, los seres humanos, son organismos multicelulares con una gran cantidad de diferentes tipos de células, con relaciones muy complejas entre ellas, que es lo que vamos a ver hoy. Siempre me gusta que recuerden que todo el organismo humano, adulto, se inicia a partir de ¿qué? ¿Cómo empieza toda esta historia? No la historia evolutiva de la especie humana ni de las especies, sino de cada organismo en particular. ¿Cómo comienza todo? Voy a buscar una. Chicos, yo les aviso que si no responden, asumo que no están. Me parece que se fueron, Ana. Profe, una pregunta. ¿Te referís en qué sentido a cómo surge? O sea, al nacimiento. ¿Cómo comenzó tu vida? A ver, hacé memoria. Y mi mamá y mi papá me han hecho. Sí, muy bien, muy bien. Vos no existías, pero lo sabés, eso es información que tenés. Bueno, ¿y qué hicieron tu mamá y tu papá para que vos estés aquí? Chicos. Los espermatozoides. Claro, un gameto, la unión de dos gametos. La unión de dos gametas. ¿Y qué forma la unión de dos gametas? El cigoto. Un cigoto. ¿Y un cigoto qué es? Un embrión. No. No. Un cigoto es... Ayúdenla a la valiente compañera que está hablando. ¿Qué es un cigoto?
Una célula. Una célula. Todo, porque todas las demás células, es decir, el cigoto comienza en el útero de la madre, digamos, ¿no? Bueno, en las trompas de Falopio, que no sé si se acuerdan, ya lo van a tener que ver como sistema, el sistema reproductor humano. Ahí, la mujer, cada 21 días, libera óvulos. ¿Qué vamos a decir para simplificar? Que son gametas femeninas, que tienen la mitad de los cromosomas. Y si hay suerte, o no, depende de la situación, es decir, si esa mujer tuvo relaciones sexuales, inseminación artificial, no importa, si llegaron espermatozoides hasta las trompas de Falopio donde se liberan los óvulos, ahí se puede formar un cigoto, que es la primer célula del nuevo individuo, que no tiene ni la información genética ni del padre ni de la madre. Por eso la reproducción sexual genera variabilidad. Eso es aparte. Pero esa célula, ¿qué le va a empezar a pasar a esa célula? Para llegar a todos estos tejidos, órganos, sistemas de órganos, millones de células tiene un ser humano. Y todo empieza con una célula que se llama cigoto. ¿Qué le pasa a ese cigoto? Se multiplica. Se divide. ¿Por qué tipo de división? ¿Mitosis o meiosis? Mitosis. Mitosis. Entonces, por mitosis, que es una división que de una célula da dos, con la misma información genética, se va empezando a... Estamos acá. Esto es el cigoto, está huevo, está... ese se divide en dos, en cuatro, y va formando lo que se llama una blástula. Es decir, primero es una pelota de células, después se ahueca, ese hueco se le llama blastocele, y después se invagina. ¿Se entiende el esquema? Una pelota hueca que se hunde. Entonces, acá esto es lo que está ocurriendo en los primeros estadios de un embarazo. Este embrión, esto es un embrión, digamos, ya hay un montón de células, todas con la misma información genética porque son producto de la mitosis del cigoto. ¿Me siguen? Entonces, estas células van a generar, ya aquí empiezan ciertas diferenciaciones y se generan 3 capas de tejido. El ectodermo, que es el más exterior, el endodermo, el más interno, y unas células que quedan entre medio, que forman lo que se llama el mesodermo, y que en el caso de los seres humanos y muchos otros animales, se ahueca y forma una cavidad que se llama celoma. Esto no pasa en todos los animales, pasa en algunos. Los animales celomados. Nosotros somos animales celomados. Bueno, estos son los primeros estadios del embrión, y a partir de aquí, esto continúa, todo el embarazo hasta el parto, y empiezan las diferenciaciones celulares, que nos van a dar lo que en esta diapositiva está indicado, que el cuerpo humano tiene 200 tipos diferentes de células, y tiene, ustedes ven, bueno, yo no veo, pero ustedes lo deben ver, solo 4 tipos de tejidos, que son el epitelial, ¿qué otra cosa leen? Conectivo, muscular, nervioso. Bueno, esos son los tipos de tejidos que vamos a ver. Esos son los títulos grandes. Dentro de cada tipo hay muchas variantes.
además de las células en los tejidos, tenemos lo que está entre las células, que es lo que se llama matriz extracelular. La matriz extracelular, digamos, es muy importante en algunos tejidos y en otros no tanto. Por ejemplo, en un tejido epitelial casi no hay material entre célula y célula, las células están estrechamente unidas. Pero hay otros tejidos donde las células están inmersas en tanto fibras como sustancias solubles, y esa matriz extracelular tiene muchas funciones importantes que acá están enumeradas. No importa, es decir, esto lo van a ver en cada tejido en particular, pero podemos enumerar, por ejemplo, conferir resistencia mecánica de compresión, estiramiento. Por ejemplo, el tejido, un tejido especial conjuntivo, que es el cartílago, tiene mucha matriz extracelular y unas células que casi, es decir, mucha más matriz extracelular que células. Después, por la matriz extracelular también hay intercambios de sustancias, hay una serie de procesos importantes que ocurren, pero esta matriz extracelular varía mucho dependiendo del tejido. Acá tenemos como un esquema de matriz extracelular que es fundamentalmente lo que vamos a ver en el tejido conjuntivo, que esto lo vamos a ver en la clase que viene. Y también, por otro lado, es muy importante los tipos de uniones que hay entre las células. Por ejemplo, las células epiteliales son células que están estrechamente unidas entre sí, y aquí nos muestran que hay tres tipos de uniones. Las más complejas son el desmosoma, que está compuesto, es un complejo de una placa densa de proteínas y filamentos de queratina. Después hay las uniones tipo GAP y unas proteínas de unión que también son uniones menos fuertes. Pero, es decir, no es que están todas así una al lado de la otra, sino que en este esquema se muestran los tres tipos de uniones más importantes que podemos encontrar entre las células. Bueno, entonces acá en esta diapositiva nos cuentan de manera muy general qué tipo de tejidos va a dar cada capa embrionaria. Ectodermo, mesodermo y endodermo son las capas embrionarias, las primeras diferenciaciones que ocurren cuando el cigoto empieza a dividirse. Y el ectodermo, la capa más externa, va a originar los epitelios y órganos anexos como pelos, plumas, glándulas, el tejido nervioso y órganos de los sentidos. El mesodermo nos va a dar el tejido muscular y el corazón, que en realidad es un tipo especial de tejido muscular. Y los tejidos conjuntivos, y acá ponen los tejidos esqueléticos, que también van a ver que son un tipo muy especial de tejido conjuntivo. Es decir, en realidad, el mesodermo nos da el tejido muscular y los tejidos conjuntivos. Y el endodermo nos va a dar, ahí se va a originar el tubo digestivo, y que el tubo digestivo comprende la capa interna, es endodérmica, pero además se combinan otros tejidos para dar el tubo digestivo y el sistema digestivo en general. Bueno, ¿qué pasa? Ahí está. Bueno, eso es una clasificación según el origen embrionario de los tejidos. Ahora, en cuanto a sus funciones, vamos a dividir en tejidos epiteliales, que es lo que vamos a ver hoy con bastante detalle, conectivos, que hoy no los vamos a ver, pero ya les adelanto que está el conectivo propiamente dicho, que es como el de relleno, digamos, y después están los especiales, que es el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, el tejido sanguíneo, por ejemplo. Después están los tejidos musculares, que hay tres tipos,
que eso también vamos a ver hoy, que es el estriado. En realidad podemos hacer una división de dos, estriado y liso. Y dentro del estriado está el esquelético, que son los músculos que mueven el esqueleto, que son voluntarios, son los músculos que uno contrae y relaja a voluntad, y el músculo cardíaco, que es el responsable de las contracciones del corazón, digamos, el funcionamiento del corazón. Y después el músculo liso, que es un músculo, siempre el músculo es un tejido que tiene la propiedad de contraerse y relajarse, ¿no? Y el liso, vamos a ver también hoy con bastante detalle hasta cierto punto, que es el músculo que está, por ejemplo, alrededor del tubo digestivo, también alrededor de los vasos sanguíneos, y es el músculo que tiene como función, por ejemplo, en el aparato digestivo, los movimientos peristálticos, y es por supuesto un músculo involuntario, digamos, que se mueve con estímulos pero que no son voluntarios. Y por último, el tejido nervioso. Bueno, esta diapositiva no es muy feliz. Ubica en un brazo los distintos tipos de tejidos que podemos encontrar. Revestimiento, hablando de tejidos epiteliales, el sanguíneo, dentro de los vasos sanguíneos. Conectivos, ahí muestran óseo como conectivo. Este sería, ya lo vamos a ver la clase que viene, el tejido óseo, y este un conectivo de relleno, digamos. Tejido muscular voluntario y tejido nervioso. En este brazo están coordinados y organizados todos los tejidos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar con el tejido epitelial. El tejido epitelial es o de revestimiento tanto externo como interno en los tubos de los órganos, es decir, vasos sanguíneos, el tubo digestivo, y también de este tejido epitelial están hechas las glándulas, que vamos a ver que hay glándulas endocrinas y glándulas exócrinas, es decir, un conjunto de células que produce determinadas sustancias que a veces son secretadas a la sangre, entonces hablamos de glándulas endocrinas, y a veces son excretadas al exterior, hablamos de glándulas exócrinas. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas o las glándulas que largan enzimas digestivas al tubo digestivo, porque el tubo digestivo, si ya lo vieron, ya deben saber que podemos considerarlo el afuera, es decir, el tubo digestivo todavía es la parte de afuera del cuerpo, no entró en el cuerpo. Si uno se traga una bolita de plástico, entra por la boca y sale por el ano, no entra al cuerpo. Entonces, las glándulas que fabrican enzimas digestivas, por ejemplo el páncreas, los acinos pancreáticos, y secretan al tubo digestivo, al intestino delgado, bueno, esas son consideradas glándulas exócrinas. Entonces, eso desde el punto de vista de su función y de su ubicación. Ahora, desde el punto de vista de su estructura, tenemos en este cuadro, de todos estos tipos de tejidos, vamos a ver muchos, casi todos. Algún ejemplo. Tenemos epitelios simples, una sola capa de células, y tenemos epitelios estratificados. Dentro de los simples, depende la forma de las células, plano o escamoso, cúbico, es decir, si la célula es muy achatada, ¿se acuerdan esas células que vimos del epitelio bucal? Que las hubiéramos visto personalmente ¿se acuerdan de eso? En el TP de microscopía, que eran como unos huevos fritos aplanados. Bueno, ahora los vamos a ver en mejor estado. Células cúbicas, esto es muy común, por ejemplo, en las glándulas, en los acinos pancreáticos,
prismáticos o columnar, cuando es toda una única capa de células, pero bien como columnas bien altas, como si fuera un cilindro. Ahora eso en el aparato digestivo, ¿lo vieron? ¿Ya vieron el aparato digestivo, chicos? Sí, sí. Sí. ¿Y se acuerdan de las vellosidades y las microvellosidades? Es decir, Sí. lo que recubre el tejido, que recubre la parte interna del tubo digestivo. Bueno, eso es epitelio simple columnar, por lo menos en el intestino delgado y en el grueso también. Y después hay epitelios simples pseudoestratificados, que con la imagen le voy a explicar qué significa. Es decir, parecen estratificados, pero no, en realidad no están estratificados. Bueno, esos son los simples. Y en los estratificados tenemos el escamoso plano, que es el que encontramos en la epidermis de la piel humana. La piel es un órgano, es considerado un órgano, y tiene diferentes capas. Y la capa más externa es un epitelio escamoso plano. De transición también vamos a ver, pero no me acuerdo ahora en qué orden. Bueno, esta es una clasificación que acá están los dibujitos. Esto sería el epitelio simple, con células bien planas. El cúbico, esto aparece por ejemplo en los capilares sanguíneos, es una sola capa de células y bastante gorditas. Esto es lo que aparece, bueno, esto simple prismático, pero es más complejo en el tubo digestivo, ahora lo vamos a ver. Pseudoestratificado, también cuando digo vamos a ver preparados microscópicos, fotos de preparados microscópicos. Estos son los esquemas. Ven que acá son células que unas como columnares, pero el núcleo en algunas está muy en la base, esta lámina basal, y en otras más en la luz del tubo que este órgano, que en este momento no me acuerdo qué órgano era. Y esto, ¿por qué se llama pseudoestratificado? Porque si uno ve los núcleos, parecen dos capas de células en una vista microscópica, y en realidad es una sola capa. Y después acá tenemos esquemas del plano estratificado, donde esto vendría a ser, supónganse que es la piel, esto es más parecido a la piel. Bueno, acá muchas veces la piel tiene una capa de queratina, es lo que se llama queratinizado, por ejemplo, en los talones tenemos como durezas, o a veces en las manos también, y eso es queratina, que son sustancias que secretan las células. Y las células están constantemente dividiéndose, las de más abajo, y van generando nuevo tejido, y las de más arriba van muriendo y se van desprendiendo. Y además, hacia la parte exterior se van achatando cada vez más. Eso también se ve clarísimo en los preparados que vamos a ver. Bueno, y acá no veo, pero es el cúbico estratificado. No sé, vos sabés cómo... Bueno. Sí, sigamos. Bueno, esto es lo mismo. Otro dibujito no importa. Entonces vamos a empezar por el simple plano. Esto es un capilar. Ven que un capilar es un vaso sanguíneo de una sola capa de células. Dije mal antes, dije que era cúbico, no sé si dije eso, pero ven que es una sola capa de células bastante planas. Y esto es el esquema, ¿no? Muy bonito. Esto es lo que vemos, que no es demasiado buena esta fotografía, está un poquito fuera de foco, pero ¿qué sería esto que vemos acá adentro? Aunque sea no sé, si no, no sigo.
Esto es el vaso, a ver, ayudita. Este es el Sangre. vaso. ¿Cómo? Sangre. Claro, ¿qué de la sangre? Glóbulos rojos. Claro, la sangre es como una sopa. Los fideos son glóbulos rojos y blancos. Lo que pasa es que si no teñimos, lo único que vemos son los rojos, porque los blancos son transparentes en este preparado. Pero los rojos, sin tinción, acá hay tinción, porque esto tiene, creo que se hematoxilina, acá no lo dice, pero los glóbulos blancos no es que no están, sino que no se han teñido. ¿Y estas qué serían? Esto que estoy señalando, ¿se ve la flechita? Las células. Las células, serían estas. Es decir, acá la tintura esta tiñe núcleos, ven que acá se ve un núcleo de otro tejido, y estos serían los núcleos, pero digamos que las células, la única capa de células que forma la pared de este capilar. Esto es de un aumento, no sé si es 40 por, me parece que es más. Bueno, acá también tenemos, no sé si se acuerdan de la secundaria, lo que son los alvéolos pulmonares. ¿Se acuerdan que bronquios, bronquiolos, es decir, uno empieza en el aparato respiratorio, se van ramificando el tubo, la tráquea, después vienen los bronquios, es decir, son como cañerías que se van ramificando. La tráquea es rígida, es dura, para que no se colapse. Ya vamos a ver, ahí vemos un tejido como en especial, pero lo que vamos a ver ahora, que se ve muy mal en realidad, son las paredes de los alvéolos, que es también una sola capa de célula. ¿Qué es esto? Esto es simplemente no es un muy buen preparado, pero esto que estamos viendo acá, con poco aumento, son estas paredes. Esto, ¿ven? Es decir, los alvéolos son como bolsitas, en los desembocan los bronquiolos, terminan como en sacos ciegos. ¿Me siguen? Esta sería la luz, lo de adentro de estas bolsitas que son los alvéolos. Están todos rodeados y en contacto con capilares. Estos serían los vasos sanguíneos. ¿Y qué es lo que ocurre entre esta pared? Perdón. Acá ven que hay una célula, ¿no? Acá hay otra. ¿Me siguen? Sí. Acá, pegado a la pared del alvéolo, está el vaso sanguíneo, por donde corren glóbulos rojos y blancos. ¿Y qué ocurre entre los alvéolos y los capilares que rodean los alvéolos? ¿Para qué sirven los pulmones? Para respirar. Muy bien, pero ¿a qué llamamos respirar? Nosotros entramos a los pulmones aire, ¿no? El aire tiene, entre otras cosas, oxígeno. ¿Está bien? Para oxigenizar la sangre. Para que el oxígeno llegue a la sangre. El aire entra por acá, llega hasta las bolsitas estas alvéolos, y a este nivel de los alvéolos ocurre el intercambio gaseoso, es decir, se oxigena la sangre. ¿Está bien? Eso lo van a tener que ver con cierto detalle con el sistema respiratorio. Bueno, esto es un epitelio simple plano. También encontramos, acá es donde mejor se ve, no sé, esto también lo van a tener que ver, dentro de muy poco, el sistema urinario o excretor. ¿Se acuerdan? Algo del sistema. ¿Cuál es el órgano fundamental del sistema urinario? La vejiga. Y no diría, es decir,
es el final de la historia la vejiga, pero ¿dónde se forma el pis? La En los vejiga riñones. en los riñones, claro. En los riñones hay un complicado, muy complejo mecanismo, que presten atención cuando tengan la clase, porque es difícil, es bastante complejo, donde hay tubos, es decir, este vendría a ser el riñón, esto vendría a ser la parte más externa del riñón y la parte más interna. Y esto es microscópico, ¿no? Pero largo. Y acá, a nivel de la corteza, está esto que se llama cápsula de Bowman. Es como si fuera una copita, pero, esperen, esto es como hueco, y acá hay lo que se llama el glomérulo, que es como un ramillete de capilares. Entonces, la sangre que viene por acá pasa, es el filtrado, el primer filtrado, pasa a los tubos del riñón. Y ahí empiezan a pasar un montón de cosas, y ahí se forma el pis, el funcionamiento, digamos, la función del aparato excretor es purificar la sangre de toxinas y otras cuestiones, ¿no? Es decir, si no funciona el riñón, la sangre empieza a llenarse de toxinas y bueno, como estar intoxicadísimo. Y todo comienza por el primer filtrado, que es la sangre se filtra hacia los tubos renales o del riñón, aquí. Entonces, esta cápsula de Bowman, que este es el esquemita, estas son células, ven esta es una única capa de células y es un epitelio simple, plano. Y fíjense, acá se ve muy bien las paredes de la cápsula de Bowman y esto que sería, esto que se ve acá adentro, según el esquemita. No porque se note, no lo sacamos de la imagen esta, pero lo sacamos de saber que dentro de la cápsula de Bowman, ¿qué hay? ¿Qué les acabo de contar que hay? ¿Qué es esto? ¿Tubos? ¿Qué hay dentro de estos tubos? Chicos, sangre. Miren, bueno, esto rojo azul es porque es una convención, sangre oxigenada y sangre no oxigenada. Pero la sangre, acá digamos, la función del riñón no es oxigenar la sangre, es extraer de la sangre un montón de toxinas que se van acumulando porque todas las células del cuerpo van descargando las toxinas en la sangre. La sangre es un gran repartidor de basura y de comida, digamos, ¿no? Recoge la basura, los desechos de todas las células y al mismo tiempo transporta los nutrientes que necesitan todas las células. Entonces, en ese funcionamiento, la sangre se tiene que filtrar, y lo hacen los riñones. Entonces, acá vienen los tubos, estos son, es una arteriola, es poco más gruesa que un capilar, y se van adelgazando y terminan en capilares, que son los vasos sanguíneos cuyas paredes tienen una sola capa de células. Esto que hay adentro es un ramillete de capilares, que después sale. Pero acá, por la presión, eso lo van a ver, la sangre pasa de acá dentro del capilar a esta luz del tubo renal. Pasa, no toda, pasa una buena cantidad de cosas. Pero bueno, de eso no vamos a... Este es el primer filtrado del riñón. Y filtrado, ¿qué es lo que se filtra? La sangre se filtra. Es la purificación de la sangre. ¿Ustedes saben lo que es la diálisis? ¿Qué saben de la diálisis? Es un buen tema para el trabajo.
que estamos pensando con Mariela. ¿Nadie escuchó hablar de diálisis? Profe, te están respondiendo en el chat. ¿Y por qué no? Yo no lo veo el chat. Ahí te digo qué dice. Abren el micrófono, abran el micrófono. Mariana puso, es cuando el riñón no cumple su función, la función de tomar las toxinas de la sangre y la circulación la hace una máquina. Claro, digamos, la circulación, no la circulación, la filtración. La sangre va acumulando porquerías, digamos, toxinas. Y se deshace de esas toxinas filtrando, digamos, hay una filtración. Filtración significa que pasan cosas, en realidad se filtra casi todo, y mientras va circulando por estos tubos, los cremitas son los túbulos renales. Mientras circula por ahí, va recuperando lo útil y lo que no sirve sigue viaje, y eso es lo que se acumula en la orina. Agua y urea y otras cosas. ¿Está bien? Bueno, entonces la diálisis, cuando no funcionan los riñones, hay una máquina que cumple la función del riñón. Filtra la sangre, hay filtros, es una máquina bastante impresionante, yo no la conozco, y cumple la función de purificar la sangre. Bueno, entonces todo esto era para mostrar epitelio simple plano que se ve en la pared del glomérulo. Y esto que había preguntado son los capilares. Esta es la cápsula de Bowman, y esto lo de adentro se llama glomérulo, que es un ramillete de capilares. Acá, bueno, ese era el plano. Acá hay un epitelio cúbico simple, que son túbulos renales, ¿no? Yo no puedo sacar el cartel y me tapa justo el... Ya sé lo que voy a hacer. Tampoco lo veo. Bueno, ¿qué dice ahí? Donde yo no veo y ustedes sí. Acá se ven bien las células, ¿no? Que son cúbicas. Esta es una célula, esta es otra. Una pregunta, chicos, porque yo no veo el chat. ¿Pueden hablar desmuteándose? Sí, sí. Bueno, entonces contesten. ¿Ven las células? Miren, esta es una célula, acá se ve clarísimo. Esta es otra, y esto es lo que llamamos células cúbicas. ¿Esto qué sería de la célula? El núcleo. El núcleo. Son células con núcleos muy grandes, cúbicas. Bueno, cúbicas tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación, ¿no? Porque este es ¿con qué aparato está visto este microscopio óptico o electrónico? ¿Qué se imaginan? El óptico. Óptico, sí. Esto es un corte y tenemos, por lo tanto, por más que las células tengan volumen, tenemos una visión plana. Bueno, muy bien. Ahora vamos a pasar a los epitelios estratificados. Para eso, y esto ustedes me van a decir, porque lo saben perfecto, ¿qué es esto? Ahí está en inglés, pero supongo que algo de inglés sabrán, ¿no? Small intestine. ¿Qué será? ¿El intestino? Intestino delgado. Delgado. Además, fíjense que está acá, lo marca en el dibujito. Entonces, ¿qué tenemos en el intestino delgado? Acá estamos viendo tejido epitelial, pero en este pedazo tenemos un montón de otros tipos de células de otros tejidos. Por ejemplo, acá, ¿qué tenemos? Estas células, ¿qué se imaginan que son? Músculo. Musculares.
musculares lisas. Esto es uno de los tejidos que vamos a ver hoy. Y fíjense que hay dos capas. Una capa que las células están en este sentido, y la otra, fíjense en el dibujito que si veo el corte por acá, lo veo diferente, ¿no? Y acá más arriba, que yo no veo, es en el otro sentido. Es decir, tenemos fibras que son alargadas. Bueno, lo voy a contar mejor, pero volvemos a esta imagen cuando veamos el tejido muscular liso. Acá lo que nos interesa es el tejido epitelial, que es lo que recubre toda la parte, esto sería la luz del intestino, ¿no? ¿Se ubican? Esta es la pared del tubo digestivo, todo esto, y esto es lo que está dentro del tubo. Entonces acá tenemos lo que se llaman las vellosidades, y a su vez, cada una de estas células, acá se ve mejor, tiene lo que se llaman microvellosidades, es decir, que son invaginaciones de la membrana plasmática. Esto sería la membrana plasmática y acá está como replegada. ¿Y cuál sería la función de las vellosidades y de las microvellosidades? Aumenta la superficie de contacto. Claro. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? ¿Para qué queremos tanto contacto? Para la absorción. Para la absorción. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver lo que se ve en el microscopio. Fíjense, bueno, acá tenemos este pedacito, lo vemos más grande acá. Y acá están, no en foco, pero ¿qué serían esto que se ve acá? Las microvellosidades. Sí, las microvellosidades. Porque ubíquense que que esta vendría a ser la luz del intestino, esto es lo que se llaman las criptas, y esto es todo el tejido epitelial simple y columnar que recubre la parte interna del intestino. Acá tenemos otra visión que se ven mejor los núcleos, pero no tanto las microvellosidades. Y acá fíjense que se ve muscular, longitudinal, transversal, submucosa, que es tejido conectivo. Hay una capa finita de músculo que se llama muscular de la mucosa, y después viene lo que se llama mucosa, que es el epitelio columnar, y bueno, las criptas y otras partes de la mucosa. Es decir, se llama submucosa, mucosa es lo que es más a la parte del intestino delgado que está más hacia la luz del intestino. Bueno, acá, ¿esto a qué les recuerda? ¿Cómo se obtendrán estas fotos? ¿Con qué instrumento? Con un microscopio eléctrico. El microscopio Electrónico, perdón. Electrónico, sí, pero había dos, ¿se acuerdan? De barrido. El de barrido. Sí, de barrido. Exacto, que se ve el volumen. Esto tiene toda una preparación bastante compleja, pero fíjense cómo se ven las vellosidades. Estas son las vellosidades, no las microvellosidades, que serían estas columnas. Y estos serían como las células cilíndricas del epitelio. Bueno, acá otro que también es de barrido. Esto no sé si no es parece un yeso, pero no importa. Bueno, vamos ahora a otro órgano. Esto para ver, bueno, la tráquea. Bueno, acá también tenemos un epitelio, creo que este es el pseudoestratificado, ahora vamos a ver. Y la tráquea, además, nos podemos adelantar a la clase que viene, ustedes vieron que es como rígida, ¿no? Necesita esa rigidez para que no colapse y no se ahogue. Entonces,
en el tubo de la tráquea hay lo que se llama cartílago hialino. Este es un tejido conjuntivo especial, es el cartílago. Pero lo que vamos a ver hoy acá es este epitelio. ¿Qué es? Es el pseudoestratificado. ¿Se acuerdan que lo vimos? El esquemita, que parece que tuviera varias capas de células, pero en realidad, en este se ve mejor. Fíjense que es una sola capa de células donde hay núcleos que están más arriba y núcleos que están más abajo. ¿Y acá qué tiene la tráquea? ¿Qué se imaginan? Acá también se ven muy chiquitos. Son cilios. Acá ven que se ven bien. Entonces este es un epitelio simple también, pero pseudoestratificado. Acá se ve mucho más grande. Miren los cilios de la tráquea. Bueno, este es otro sistema que ustedes van a ver, sistema reproductor, en este caso el masculino. Bueno, esto es un testículo que tiene muchas cámaras y todos los túbulos seminíferos. Dentro de estos túbulos microscópicos se forman los espermatozoides. Acá es donde ocurre la meiosis. Bueno, en los animales. Nosotros en el pseudo parcial preguntamos sobre plantas, ¿no? Es otro tema. Pero digamos que en los animales, algunas de las células que están dentro de estos tubos sufren meiosis, se diferencian y forman los espermatozoides, que van a viajar por un largo camino, y esto que se llama epidídimo es también un tubo muy largo y muy enrollado que está como cubriendo el testículo. Y después sigue por el conducto eferente, y bueno. Entonces, todo esto es para ubicar lo que vamos a ver acá, otro epitelio pseudoestratificado, que son los tubos del epidídimo, y que también es un epitelio ciliado. Bueno, estos eran todo eso que vimos, recuerden, vamos a hacer como un raconto. Vimos los epitelios simples, el plano, el cúbico, el prismático y el pseudoestratificado. Y el pseudoestratificado lo vimos ciliado. El columnar, no sé. No lo vimos ciliado. Pero se ubican. Escamoso plano, ¿dónde lo vimos? A ver si nos acordamos. En los tubos capilares, en la pared del glomérulo, ¿se acuerdan? Después, el cúbico en los túbulos renales. El columnar en la capa que recubre la parte interior del intestino. Y el pseudoestratificado en la tráquea, que es ciliado, y el epidídimo, que también es ciliado. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí o no? Sí, Sí, sí. sí, sí. Bueno, ahora vamos a ir a los epiteliales estratificados. ¿Está bien? Bueno, tenemos la piel. La piel es un órgano muy complejo, compuesto por lo que se llama la epidermis, la dermis y la hipodermis. Nosotros nos vamos a ocupar acá por tejido epitelial de la epidermis, que es esto, pero que son varias capas de células. Y acá tenemos una... esto es de ratón
pero no dice de qué parte. Pero bueno, ¿qué tenemos acá? Esto es el epitelio estratificado, donde estas células más internas, esto es la parte externa, ¿m? Y esto es toda una capa de queratina, una sustancia que le da impermeabilidad y rigidez, las dos cosas, y que es una sustancia que fabrican las células y se va depositando sobre el tejido. Fíjense que de la parte más interna a la externa, las células se van achatando. Estas células son más redonditas, se ven por sus núcleos, y estas son más achatadas. Y acá, en estas capas, es donde están ocurriendo mitosis, donde están habiendo divisiones, y acá, en la parte más externa, es donde se están muriendo y descamando y perdiendo el tejido. Esto es un tejido que está constantemente en, no digamos crecimiento, sino en, no me sale la palabra, se está reconstituyendo constantemente, hasta cierto punto, obvio, ¿no? Bueno, tenemos también acá una piel más delgada, en el sentido de las capas son menores, acá no dice de dónde es esto, y con esta parte que está como más hueca, pero esto es queratina, estas no son células. Y ven como las células más profundas son más redondeadas, acá es donde están menos diferenciadas, están todavía con capacidad de dividirse, y a medida que van subiendo, digamos, por decirlo de alguna manera, se van achatando y se van envejeciendo y van muriendo. Bueno, esto es esófago. Esto no es externo, pero digamos que es externo en el sentido de que es el tubo digestivo. Ven que acá, ¿qué es lo que no tiene este epitelio estratificado? Estratificado porque tiene muchas capas de células, ¿no? ¿Se entiende eso? Acá tenemos las más nuevas, más redonditas, y las más achatadas. ¿Y qué es lo que no hay acá que había en los otros preparados? Colágeno. Queratina. Queratina, perdón. Claro. Es decir, ¿dónde podríamos encontrar en nuestra piel capas de queratina? Seguro. Más o menos, depende de la coquetería de las chicas y de los varones, porque ahora los varones también son coquetos. ¿Dónde estamos todo el tiempo tratando de sacarnos las durezas? Y en las manos y en los pies. Claro, en los talones, por ejemplo, ¿no? Talones. Es decir, son, y es algo que no son células, ni tiene, uno puede sacarlo, cortarlo, y no duele, porque es una sustancia depositada sobre la piel. En el esófago eso no hay. Bueno, hasta todos estos tejidos que vimos son epiteliales y de recubrimiento, tanto estratificados como simples. Ahora vamos a ver, seguimos con tejido epitelial, pero glandular. ¿Está bien? Bueno, las glándulas, como ya dije al comienzo, pueden ser endocrinas o exócrinas. Endocrinas, si lo que fabrican las células que forman esas glándulas es secretado a la sangre. Y exócrinas, si lo que fabrican esas células, que pueden ser hormonas u otras sustancias, son secretados al exterior. Como les dije antes, el tubo digestivo lo consideramos el exterior. Entonces las glándulas que generan enzimas digestivas y que se vuelcan en el tubo digestivo son glándulas exócrinas. Bueno, esto es de manera general. Vamos a ver ahora el páncreas. ¿El páncreas es una glándula exócrina o endocrina? A ver si alguien sabe qué estudiaron en aparato digestivo. ¿Quién dio la teórica de aparato digestivo? ¿Gabriela o Mariela? Mariela.
Mariela. Bueno, ¿y hablaron del páncreas? Sí, hablaron del páncreas. Sí, no me... Bueno, ¿y qué es? ¿Exócrino o endocrino? ¿Qué pasa si uno tiene una pancreatitis aguda o un cáncer de páncreas? ¿Qué le pasa a uno? Es muy trágico lo que le pasa a uno, ¿no? Se muere, porque el páncreas tiene un montón de funciones vitales. ¿Cuál sería una de las funciones del páncreas? Que ustedes estudiaron estudiando el sistema digestivo. ¿Se acuerdan? Es una glándula anexa, ¿no? ¿Cuál es su función en el aparato digestivo? ¿Alguna idea? Tiren alguna idea. Yo lo dije hoy. Ya. La secreción de enzimas para... Claro. Tiene pero muchísimas enzimas importantísimas. Ese es uno de los motivos por los cuales es grave tener algún problemita en el páncreas. Pero además de las enzimas que se fabrican en lo que se llaman los acinos pancreáticos, que son glándulas exócrinas, fabrican enzimas y las vuelcan por un conducto a la luz, llegan al intestino delgado, ¿no? Además están los islotes de Langerhans, que también se consideran glándulas, pero endócrinas, que fabrican hormonas, insulina, glucagón, somatostatina, que regulan la glucosa en la sangre. Que están relacionadas con qué enfermedad. Muy común, digamos. Diabetes. La diabetes, claro. La diabetes es hay muchos tipos de diabetes, pero es no poder regular. Lo que ocurre en una persona normal es que hay una regulación. El nivel de glucosa en sangre siempre tiene que ser constante. Entonces, si sube mucho, hay un mecanismo por el cual se absorbe y se transforma, bueno, en tejido adiposo, digamos, ¿no? Y si baja mucho, hay un mecanismo y hormonas que determinan que se libere la glucosa en la sangre, así se mantiene el nivel normal. Cuando esos mecanismos que tienen que ver con las hormonas que se fabrican en el páncreas, y más específicamente en los islotes de Langerhans, fallan, por ejemplo, que se fabrica una insulina defectuosa, entonces hay problemas con la reducción de glucosa en sangre. Bueno, entonces, en un corte de páncreas vamos a poder distinguir dos tipos de glándulas. Estas exócrinas, los acinos pancreáticos, y estas glándulas endócrinas, los islotes de Langerhans. Vamos a ver qué es lo que se ve. Bueno, acá está como más esquemático, ¿ven? El conducto pancreático, los acinos y los islotes inmersos en otro tipo de tejidos. Y acá, a ver, acá dice islotes de Langerhans rodeados de acinos. Estos serían los islotes y los acinos serían estos. Esto hay que medio adivinarlo, saberlo. A ver, acá está esto directamente, bueno, lo creemos porque lo ponen ahí, pero esto es un islote de Langerhans y todos estos son los acinos pancreáticos. ¿Qué es esto? ¿Qué dice debajo de la diapositiva que no veo? Un conducto. ¿Pero no dice qué conducto? Una glándula yugorípara. Ah, ahí está. Esto es un epitelio estratificado cúbico.
y que es propio de una glándula sudorípara. Acá ven, esto no es tampoco es tan fácil distinguir entre un pseudo y un estratificado, pero vamos a creer a lo que nos dicen, que acá esta es una célula, esto es una capa de células más profunda, y acá hay otra capa. Y esto sería la luz de la glándula, y es una glándula exócrina o endocrina. Glándula sudorípara. Exócrina. Exócrina, sudor, ¿no? Va al exterior. Bueno, acá tenemos tiroides, que es una glándula endocrina. Y es un, ¿cómo se llama? Un epitelio cúbico simple. Esta vendría a ser una pared y esta otra. Hay otra foto que creo que es mejor, si acá se ve perfecto, ¿ven? Las células bien cúbicas con núcleos bien grandes y, bueno, acá no se ve tan bien. Pero en este preparado está muy claro. Bueno, y acá tenemos el aparato excretor. ¿Se acuerdan que habíamos visto la cápsula de Bowman? Que era un epitelio simple plano, ¿no? Pero acá, en otra parte del aparato excretor, vemos un epitelio simple pero cúbico, y que son los tubos, ¿se acuerdan? Vamos al aparato excretor. Es decir, lo que vimos son las células de la pared del glomérulo, de la cápsula de Bowman, que son simples pero planas, y que son estas, ¿se acuerdan? Y lo que estamos viendo ahora, cúbicos y simples, son las paredes de estos tubos. Que hay distal, proximal, es decir, es larguísimo. Cada una de estas estructuras se llama nefrón o nefrona, y son tubos microscópicos pero muy largos, y bueno, ocurre todo eso que les conté del filtrado. Muy bien. Bueno, con esto terminamos el tejido epitelial. De esto recuerden las clasificaciones y ubicar qué tipo de tejido epitelial encontramos en qué parte del cuerpo humano. Puede ser también un ratón, puede ser una rata, pero siempre, digamos, animales que son equivalentes, entre comillas, como decía una profesora de inmunología, lo más parecido a un ser humano es una rata. Hablaba de las pruebas inmunológicas. Bueno, en cuanto a tejidos, también hay muchas similitudes de los tejidos entre un ratón, una rata, un perro, un gato y un hombre. ¿Alguna duda sobre esto? A ver, me voy a fijar si faltó algo. PowerPoint. Tejido muscular, hay 3 tipos de tejido muscular. El muscular estriado, que puede ser o cardíaco o esquelético, y que, como lo muestra esta imagen, el muscular cardíaco es el músculo, es decir, el corazón tiene otros tejidos además del muscular, pero el muscular del corazón es el muscular cardíaco. Después el muscular estriado esquelético, que son los músculos largos, los músculos que forman parte de todo el sistema
de movimiento del organismo, asociado con tendones, huesos, etc. Y después tenemos el muscular liso, que es propio de los órganos, como por ejemplo el sistema digestivo, vasos sanguíneos, etc. ¿Mm? Entonces, empecemos por el muscular liso. El muscular liso, el que forma parte del corazón, está formado por células que tienen un único núcleo en el centro, de esa forma que ven ahí, fusiforme, y bueno, y alargadas, son células alargadas. Estos tejidos, es decir, el tejido muscular, ¿cuál es su característica fundamental? Por la cual, es decir, ¿qué propiedad tiene el tejido muscular? Liso, estriado, el que sea. Que se puede contraer y relajar. Claro. Es decir, en los músculos estriados lisos es clarísimo eso, ¿no? Pero también, en el corazón también, el corazón, ¿cómo bombea sangre el corazón? Se achica la cavidad cardíaca y se relaja. Es más complicado, pasa de aurícula, ventrícula, etcétera, pero tiene que haber una contracción y una relajación del corazón. Y, por ejemplo, en el aparato digestivo, que eso lo deben haber visto, ¿qué son los movimientos peristálticos? ¿Les suena movimientos peristálticos? ¿Nunca escucharon eso? Sí, creo que eran los que hacían pasar el bolo, pero no me acuerdo si como que se cerraban y se abrían. Claro, es como si fuera una especie de boa constrictor, digamos, para hacer una analogía medio... Es decir, ¿se acuerdan que vimos, ahora lo vamos a ver mejor, en el tubo digestivo, intestino delgado, que había una capa muscular, una en un sentido y otra en otra, como dos capas. ¿Se acuerdan? Es decir, unas fibras longitudinales con respecto al eje del tubo y otras que envolvían el tubo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se contrae una, se relaja la otra y eso va pasando como una onda. Es decir, seguramente les habrán dicho, si vos tragas algo, una vez que lo tragás, por más que te pongas patas para arriba, haciéndolo vertical, lo que tragaste con más o menos dificultad no llega al estómago por gravedad, llega al estómago por esas contracciones y relajaciones que van haciendo los músculos lisos del aparato digestivo. ¿Se entendió? Entonces, lo que tiene que ocurrir con las células que forman el tejido muscular es que se contraigan y se relajen. Esto es algo muy complejo porque está sincronizado, es decir, se relajan y se contraen al mismo tiempo o por zonas. Y lo que hace que esas células se puedan contraer o relajar son filamentos de proteínas. En el caso de las células estriadas, como tanto la cardíaca como las lisas, los filamentos son filamentos de actina y de miosina. Fíjense que acá tenemos, no, acá, esperen, Bueno, vamos a empezar por el liso, que así está en el coso. Como les había dicho, este es músculo liso. Tiene un solo núcleo, una célula fusiforme. Acá vemos un corte donde tenemos
lo que les dije antes, las fibras musculares longitudinales vendrían a ser que están a lo largo del tubo, en este caso es el intestino delgado de un ratón, y acá estas células también son fusiformes y larguitas, pero están cortadas en este sentido. ¿Se entiende? Acá lo que vemos son todas con el sentido longitudinal. Y acá vemos las dos capas, las transversales y las longitudinales. Lo que se ve más oscurito son los núcleos, son células uninucleadas. Estas células, esto es un esquema, tienen tres tipos de filamentos: filamentos gruesos, finos e intermedios, que son de distintas proteínas. Y es en la membrana plasmática, digamos, en la parte más externa, están como formando una red, y acá tenemos la imagen de una célula relajada y de una célula contraída. Es decir, hay una longitud que se acorta con la contracción de estas fibras. ¿Qué determina esa contracción? Bueno, señales nerviosas y también señales hormonales, en el caso del músculo liso. Bueno, ahora vamos a pasar al estriado esquelético, es el más complicado. Acá tenemos los famosos filamentos de actina y miosina. Presten atención. Esto que ven acá es una parte, porque son muy largas, una parte de la célula, la unidad, que es una única célula, una única célula, la fibra muscular, que es larguísima y es multinucleada. Entonces, dentro de esa única célula, lo que vemos acá, esto es una parte, es como un cilindro larguísimo, tenemos, bueno, además de los núcleos, ¿sí? Además de los núcleos, como ven, muchas mitocondrias por todos lados, son células que requieren mucha energía. Acá también está la parte final de una neurona, que es la que le va a dar la señal de contracción. ¿Y qué tenemos dentro de la célula de músculo estriado? Tenemos estas fibras que son, estas azules son de actina y estas, esto es obviamente un esquema, de miosina. Lo vamos a ver mejor acá. Fíjense acá que es, digamos, todo esto está junto, pero acá lo vemos en etapas. Las fibras 1 son los filamentos de actina. Vemos que lo que sería 3, ¿se ven los numeritos? Voy señalando. Esta primera imagen nos muestra filamentos de actina. Cada uno de estos filamentos de actina, más agrandado, fíjense que la actina son monómeros globulares como en unas cuentas de collar. Y además tenemos asociado con la actina, filamentos de tropomiosina y de tropomina. Bueno, además de esos, y digamos, dispuestos así como muestra la figura, están, fíjense, esto es 6, los haces de miosina. 7 es una imagen de cómo son estos filamentos de miosina con más detalle. ¿Cómo se va a contraer esta fibra? Se van a acercar estos filamentos, digamos, hay una interacción entre los de miosina y los de actina, entonces esta porción que se llama sarcómero se acorta de manera sincrónica toda la célula y eso produce la contracción del músculo. Todo esto
que es muy complicado. Esto fíjense que son los filamentos, cada una de estas se llama miofibrilla, hay varias de estas en cada célula, y esta es la membrana plasmática, que se llama sarcolema en el caso de estas células fibras musculares. Bueno, todo esto nos va a dar como resultado, cuando lo veamos en el microscopio, lo que le da su nombre al tejido, las estrías, a esto se llaman estrías, lo que vemos acá, que son las distintas bandas muy bien organizadas que se achican o se agrandan. A ver si está. Es decir, hay lo que se llama la banda A, la banda H, la banda Z, y digamos, esta porción se llama sarcómero. Nosotros lo que vemos acá es cada una de las células con sus núcleos, que son periféricos, que están como pegados a la membrana plasmática que se llama sarcolema, y acá están las estrías. Acá esta foto se ve todavía mejor. Acá fíjense, bueno, esta yo no la veo justo y se veía muy bien esta, ¿no? Se ven las estrías, miren acá qué perfecto, cómo las distintas superposiciones de las fibrillas están tan bien organizadas que se ven perfectas. Bueno, y llegamos al final del tejido muscular estriado cardíaco. Fíjense que también es estriado. ¿Se ven las estrías? Las estrías llamo a estas. Pero ¿qué pasa? Esto es bastante diferente. Esperen que... No sé qué está pasando. Quiero volver al anterior. Se me colgó. Bueno, no importa. Expliquemos esto. Cada una de las células del tejido estriado del miocardio es mucho más corta y además es como, se llama anastomosada. Fíjense que tiene como, ahí volvimos. Estos serían un dibujo de todas juntas. La célula, no sé qué está pasando. Si me hace caso el PowerPoint. Este es un dibujo de las células juntas, ¿está bien? Bueno, esto es lo que vemos, las estrías. Las estrías son a ver si... no, ahí está. Entonces, la célula cardíaca también son filamentos de miosina y actina, quizá menos ordenaditos. Pero además son células que las llamamos anastomosadas. Significa que terminan, fíjense, acá no se ve muy bien, pero en la otra imagen que espero que pueda, es decir, que terminan como en finales con dos puntas, que se enganchan con los finales de las células contiguas. Y entre una célula y otra se ven, ahora lo vamos a ver acá, bueno, en esta se ve lo que se llaman discos intercalares. Esos discos son unas estructuras de proteínas muy complejas que, por donde pasan los filamentos de actina y miosina y conectan, hacen que todo funcione al mismo tiempo. Estas células son uninucleadas,
el núcleo está en el centro, a diferencia de las estriadas esqueléticas, y el sarcolema, es decir, la membrana plasmática, está muy inmediatamente por debajo hay muchísimas mitocondrias, que también ocurre en el músculo estriado. Bueno, a ver si puedo mostrar la otra. Pero no sé, era un esquema, no era una visión. Lo que acá vemos es sí, esta es otra visión de músculo cardíaco. ¿Ven que hay estos son los discos intercalares? ¿Ven? Que en nuestros preparados de laboratorio, la verdad que nos costaba muchísimo verlos. ¿Te acordás, Ana? Y creo que no lo veíamos casi nunca. Creo que sí, los que lo veían eran gente con mucha imaginación, ¿no? Yo no los veía, pero acá se ven claramente, y lástima que se me borró ese esquema tan claro para entender. Después, cuando mande esto, lo voy a mostrar. La célula esta, es decir, a ver si lo puedo explicar, ustedes hagan un esfuerzo de imaginación. Acá es el final, es la unión de una pata de una célula con la pata de la otra. Acá viene otra pata. Y acá hay una serie de estructuras proteicas, que simplemente se ven con un disco, que permiten la comunicación de los filamentos de actina y miosina de una célula a otra. Fíjense que con un poco de imaginación, y en la otra se ve un poco mejor, se ven las estrías. ¿Ven? En este sentido. Este es el sentido de las células, esta es la placa intercalar, y estas son las estrías. Porque acá, en este sentido, están los filamentos de miosina y actina que forman esas superposiciones regulares que a los efectos cuando los miramos, quedan como estrías. Y bueno, y estas células obviamente también se contraen de manera coordinada. Bueno, esto es todo por hoy. Lo que pensamos hacer